días y bienvenidos a Berlín. Hoy vamos a estar recorriendo la capital de Alemania, una ciudad que es antigua y moderna al mismo tiempo, llena de energía y cubierta en arte. En este video vamos a recorrer la ciudad en bicicleta, vamos a degustar cervezas en el barrio de Kreuzberg, vamos a hacer un tour gastronómico donde probaremos una mezcla de comida callejera y típicos platos alemanes y mucho más. Así que los invitamos a que vengan a pasear por Berlín con nosotros. Comencemos este viaje. Hola, hola amigos, bienvenidos. Somos Audrey y Samuel desde Berlín, Alemania. Hemos llegado a Berlín. Bienvenidos. Esta es una ciudad que visitamos muchos años atrás, yo creo que por lo menos 5 o 6 años atrás, desde nuestra última visita. Así que estamos muy emocionados de estar de regreso nuevamente. Sí. Y bueno, esta vez tenemos 2 días completos acá, 48 horas. Así que vamos a tratar de hacer, comer, visitar lo más posible en esos 2 días. Y bueno, vamos a compartir ese video con ustedes. Sí. Así que los invitamos, vamos a recorrer Berlín. Ok, entonces en este momento estamos sentados enfrente a la Catedral de Berlín y justo detrás mío tenemos uno de los muchos museos que se encuentran en la isla de los museos. Se llama Museum Insel. Yo creo que si están visitando Berlín por primera vez, este es un buen lugar donde comenzar porque hay muchas atracciones. Para los amantes de museos, esta isla es donde se encuentra el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, la Galería Nacional Antigua, el Museo Bode, el Museo de Pérgamo y más recientemente el Foro Humboldt, que les mostraremos más adelante en el video. Aparte de eso, la isla de los museos también alberga la Catedral de Berlín. Son 270 escalones para llegar a la pasarela exterior de la cúpula, donde uno puede disfrutar de vistas panorámicas de toda la ciudad. Esa noche fuimos a cenar en un restaurante a la vuelta de nuestro hotel. Freya es el primer restaurante en Berlín que es 100% basado en plantas y con 0 desperdicio de comida. Es un lugar muy innovador que ha generado mucho interés y aunque nosotros no somos veganos, decidimos ir y probar algo nuevo. Esa noche probamos un plato con pera y remolacha estofada, zanahoria marinada en adobo de café, polenta con champiñones, ragú de col rizada y de postre un sándwich de helado de avellanas y almendras. Los platos nos sorprendieron mucho. Nos gustó ver cómo experimentan con distintos ingredientes y aún más importante, la comida estuvo simplemente exquisita. A ver si pueden adivinar la actividad que estamos haciendo esta mañana. Estoy rodeada por bicicletas. Hemos venido a Berlin on Bike y ellos ofrecen tours de la ciudad en bici. Nosotros vamos a estar haciendo un tour de 4 horas visitando las atracciones principales en la ciudad. Así que va a ser una linda manera de conocer Berlín y también esta es nuestra primera vez paseando en bicicleta. Acá siempre lo hemos hecho a pie o en bote. Así que algo nuevo y bueno, los traemos con nosotros. Vienen de paseo. Samuel, I need the exercise. Samuel necesita el ejercicio, me está diciendo. Sí, gordito. Hemos estado comiendo bastante schnitzel. ¿Por qué? Schnitzel. Schnitzel, todo ese y schnitzel. Y más. Hay que quemar las calorías. Sí. Pero bueno, ya casi es hora de salir en unos momentos, así que los llevamos a conocer la ciudad con nosotros. Ok, entonces nuestra siguiente parada del día es Mauerpark y esto significa el Parque de la Muralla o Parque de la Pared porque aquí tenemos la pared que dividía
el este y el oeste de Berlín, ¿no? Y había más de una pared. Me acaban de decir que esta era como la primera defensa y después había otra pared que era la principal. Y bueno, hoy en día la gente puede venir a pintar, a crear su arte. Esta muralla está disponible para todos, cualquiera la puede usar. Y un lindo día para visitar este parque son los domingos, porque tienen un mercado de pulgas donde uno puede encontrar todo tipo de antigüedades y también hay música en vivo. También tienen karaoke en el anfiteatro, así que uno puede agarrar el micrófono y cantar y ahí tienes un público, ¿no? Así que es una actividad muy divertida. Si pueden venir en un domingo, aún mejor. Pero bueno, eso es Mauer Park y ahora continuamos en bici. Lo bueno de este tour en bicicleta es que como fuimos los únicos en el grupo, nuestro guía Oleg pudo personalizar la ruta e incluir vecindarios y atracciones que nunca habíamos visitado antes. También pudimos visitar una de las nuevas atracciones en Berlín, el Foro Humboldt. Este edificio ya estaba bajo construcción durante nuestra primera visita a Berlín muchos años atrás, así que fue lindo poder verlo finalmente terminado. El edificio combina 3 fachadas que son una copia exacta del antiguo Palacio Real de Berlín y una fachada moderna. El foro alberga varios museos, restaurantes y un teatro. No tuvimos suficiente tiempo para entrar durante nuestro recorrido en bici, pero aún así nos gustó poder verlo de pasada. Ok, entonces recién terminamos nuestro tour en bici. Esto fue súper divertido, tuvimos el mejor guía de todos, se llama Oleg, es de Rusia, pero vive aquí en Berlín y es una persona súper divertida, muy amable, muy amistoso y nos mostró un montón de lugares en Berlín que no conocíamos. Y eso que Samuel y yo hemos estado en Berlín varias veces y hemos visitado muchas de las atracciones turísticas, pero él también nos llevó a barrios más residenciales, a mostrarnos monumentos y enseñarnos sobre la historia que ocurrió en estos lugares. Nos mostró unos enormes murales de arte y sí, fue un tour muy interesante, aprendimos un montón y la verdad que muy recomendable. Es una linda manera de ver la ciudad, muy distinto que estar sentado en un bus escuchando la narración así en audio. A Samuel no le gusta esto, pero esta fue una experiencia muy interactiva, uno puede hacer preguntas, así que se los recomendamos. La compañía se llama Berlin on Bike y nuestro guía fue Oleg. Así que gracias, Oleg. Gracias, Oleg. Gracias, Oleg. Gracias, Oleg. Vamos. Ok, entonces es hora de almorzar. Estuvimos paseando en bicicleta por 4 horas, así que tenemos un buen apetito. Y en 1 hora vamos a hacer un tour de una cervecería, pero como teníamos 1 hora antes de que comience eso, decidimos venir a almorzar. Encontramos un puesto de comida que se llama Indian Street Food, así que es comida de la India y hemos pedido 2 de nuestros platos favoritos. Yo el palak paneer que viene con espinaca, así que bueno, en cuanto llegue la comida les vamos a mostrar y sí, buen provecho. Entonces aquí lo tenemos, este es el palak paneer que está hecho con un queso paneer, tiene casi la consistencia de un tofu y es una salsa de espinaca bien rica, bien cremosa, viene con arroz, nos están trayendo pan, el naan, ahí vienen. Muy rica la comida hasta ahora. Y aquí tenemos el plato de Samuel, también es un paneer, así que el queso que los mencioné antes. Tenemos coliflor, arvejas, un poquito de maíz. ¿Cómo está eso? Sabor de Asia, muy rico. Muy contento.
Próximo destino esta tarde es una cervecería. Hemos venido a un lugar que se llama Burlo Brew House y estamos en el barrio de Kreuzberg. Entonces lo que vamos a hacer es un tour guiado de la cervecería y luego vamos a hacer una pequeña degustación de las distintas cervezas que tienen aquí adentro y también vamos a acompañar estas cervezas con comida. Así que les vamos a mostrar esa pequeña experiencia. Si les gusta comer, les gusta tomar cerveza, creo que van a disfrutar esa próxima actividad. Entonces, para darles un pequeño resumen, nosotros optamos por la tabla de degustación que incluye 5 distintas cervezas. Yo pensé que iba a haber comida, pero resulta que era más un maridaje de específicos ingredientes que ayudan a resaltar los sabores de las cervezas. Así que vayan bien comidos. La primera cerveza que probamos fue la Berliner Weisse, liviana, frutada y a mi gusto. La acompañamos con manzanas verdes. Luego vino la Helles, que es la más popular de la cervecería. A esta la probamos con un pan tostado y champiñones. La tercera cerveza fue una Pale Ale combinada con achicoria. Luego vino la IPA alemana, que era una cerveza un poco más fuerte pero menos afrutada que una IPA americana. Esta cerveza se combinó con chucrú y semillas de alcaravea. Y por último probamos una Baltic Porter con un sabor ahumado pero ligero. A esta la acompañamos con un ajo negro fermentado. Sé que estas combinaciones suenan un poco inusuales, pero la idea era resaltar los sabores de la cerveza. Aparte de eso, habían otras cervezas para probar con nombres muy divertidos, como piel de gallina, sangre de unicornio y visión borrosa. Si no hubiéramos tenido otro tour reservado, nos hubiéramos quedado unas horas más degustando el resto del menú. Pero teníamos un tour gastronómico llamando nuestros nombres. Ok, entonces estamos continuando con nuestra aventura aquí en Berlín. Son las 6:30 de la noche y hemos salido a comer. Estamos haciendo un tour de comida callejera aquí por el vecindario de Kreuzberg y nuestra primera parada es para comer currywurst, pero lo vamos a pedir vegano porque este es un barrio donde hay muchos restaurantes vegetarianos y veganos y nos han dicho que tenemos que probar esta nueva interpretación del plato, así que ese es el plan. Comencemos. Ok, probando el plato, primer plato del día, el currywurst vegano. Aquí lo tienen, tiene cara de bastante auténtico, la verdad, así que vamos a ver cómo está el sabor y la textura. Muy bueno. La verdad es que parece carne. Si a mí no me dijeran que esto es vegano, yo no tendría la menor idea, porque la verdad que lo han sacado igualito a una salchicha y también está muy rico con el picante, el sazón que le pusieron encima, así que vamos bien. Próxima parada, estamos en un barrio turco, así que ahora nos hemos sentado en un restaurante y pedido pide, que vendría a ser como la pizza que comen en Turquía. Es un pan que va al horno y este plato tiene carne de cordero. Cordero. Esto es carne de cordero y también tiene unas verduritas, morrones rojos, verdes, cebolla, todo tipo de especias, así que lo vamos a probar. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Wow. Muy tierna la carne. Creo que estamos en nuestro tercer restaurante de la noche y hemos venido a un lugar que se especializa en comida alemana, pero al estilo tapas. Así que pequeños platitos, pequeñas porciones que uno puede compartir y probar. Así que hemos pedido 3 cosas. Tenemos el Leberkäse. Sí, ok, lo dije bien, que viene servido en un pan, medio como un sándwich.
Aquí tenemos el Käsespätzle, Sí. que es un fideo, lo hacen en el sur de Alemania, lo hacen a mano, tiene un montón de queso derretido y cebolla frita encima. Y luego tenemos el Knödel, que la verdad creo que no existe en la cultura latina, ¿ok? Es como, no sé, una bola de una masa, o me hace acordar un poco al pan también, y tiene una salsa cremosa de hongos. Así que ya he probado todo, está muy rico, lo vamos a compartir y bueno, buen provecho, gente. Bueno amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Esa fue nuestra visita a Berlín, bien cortita, pero yo creo que hicimos un montón con el tiempo que tuvimos en la ciudad. Para mí mi parte favorita fue los tours guiados que hicimos ayer, porque tuvimos unas personas fantásticas. Fueron personas que son muy apasionadas por Berlín y los barrios donde viven. Pudieron compartir historias y sugerir lugares para conocer y la verdad que fue una experiencia muy positiva. Disfrutamos mucho el paseo en bicicleta que hicimos con Oleg. La verdad que cruzamos toda la ciudad en bici y llegamos a ver un montón de atracciones. Tal vez no todas eran las atracciones principales de Berlín, pero eran lugares nuevos para nosotros, así que ya, eso fue muy divertido. Luego hicimos la degustación de cervezas con Luca. También lo pasamos muy bien esa tarde haciendo un recorrido de la cervecería y luego probando 5 cervezas, todas muy distintas. Luego en la noche nos encontramos con un tercer guía que se llama Holger en el barrio de Kreuzberg. Él vive en ese barrio y también una persona muy apasionada por su vecindario, por su hogar. Y nos llevó a comer a un montón de restaurantes, probamos un montón de comida. Al final le tuvimos que decir, ya no damos más, por favor, no podemos ir al próximo restaurante porque ya no podíamos comer más. Así que en vez fuimos a un bar y tomamos unos cócteles. Sí, había empezado a llover, así que fue una buena alternativa, creo yo. Así que lo pasamos muy bien. Espero que hayan disfrutado este tour de Berlín y que les haya dado una idea de lo que pueden hacer en una visita un poco más corta. Y sí, eso es todo desde esta ciudad. Ahora Samuel y yo vamos a continuar nuestro viaje. Estamos por salir a la estación de tren aquí en Berlín y vamos a viajar hacia el sur. Nos vamos a Bavaria, así que nos vemos con más episodios desde el sur de Alemania. Chao, chao.